Me presento, yo soy Laura Córdoba. Yo hace 4 años que recorro todos estos caminos de la magia maravillosos que me aportan muchísimo. Es un tema que me apasiona y no solamente un tema, sino que es un tema de vida, ¿ya? Es un tema de vida, me apasiona y desde que lo recorro es que logro reconocer todas esas cosas que emergen en mí, como lo mencionó Damián, y tener un método para ordenar todo eso y resolverlo es un privilegio. Y de esto es de lo que les voy a hablar también hoy. Y además también de recorrer estos caminos de la magia. Les cuento que yo soy científica, yo trabajo en la universidad, diseño nuevos materiales para corregir problemas de fracturas en los huesos. Cuando una persona se fractura un hueso y hay que ponerle una placa para fijar la fractura y ayudar el hueso a sanar, o implantes que van dentro del cuerpo de las personas. También en la universidad yo asesoro a estudiantes en sus proyectos, los ayudo a ordenar sus proyectos. Y además de ese trabajo que tengo en la universidad, trabajo en una revista científica que es de la editorial más grande a nivel mundial de revistas científicas. Y les comento esto de los 2 trabajos que tengo porque obviamente no todo el mundo tiene 2 trabajos, no es fácil tener 2 trabajos y se necesita un orden, una organización en uno mismo para lograr tener 2 trabajos, desempeñarlos bien y además dedicar muchísimo tiempo, como lo hago yo, a recorrer el camino de la magia y a aplicarlo también en mí. Entonces, para iniciar con esta parte de la charla que yo les voy a dar, primero quiero mostrarles algo que es muy importante, que tiene que ver con lo que Damián estaba hablando de que siempre hay un problema que emerge a nivel humanidad, ¿cierto? Y que eso también emerge en cada uno de nosotros. Ahora con el problema de la pandemia, del virus a nivel mundial y que forzosamente tenemos que hacer una cuarentena para tratar de frenar el contagio a raíz de ese virus, quiero contarles que seguramente ya ustedes saben que esta no es la primera vez que en el mundo hay una pandemia, que la humanidad tenemos que vernoslas con una pandemia. La pandemia más reciente fue en el año 1900, que es la famosa llamada gripe española. Este nombre se debe no porque ocurrió únicamente en España, sino porque España fue el único país que dio a conocer datos de qué ocurrió con esa pandemia. Los otros países no dieron información al respecto y es porque eso fue en tiempos de guerra, se ocultó estratégicamente qué pasó con esa pandemia. Yo no voy a entrar en detalles sobre eso que recién les digo. Si ustedes desean, después de la charla, pueden ir a corroborar eso que les comento, pueden ir a ver datos que no hay muchos sobre esa pandemia. Y vamos un poco más atrás. Antes de esa famosa gripe española, también ocurrió un problema de pandemia a nivel mundial, que fue en los años 1300 más o menos, la famosa peste negra. Y aquí quiero contarles algo. Cuando yo fui a investigar sobre la pandemia de esa época, me encontré con algo increíble. Y es que en esa época, en los años 1300, el foco de donde se originó el virus de esa época, ¿cierto? La peste en esa época fue en China. Y luego, las personas que viajaban en esa época en navíos trajeron a Europa el virus y el foco infeccioso en Europa fue Italia. Lo que yo quiero mostrarles con eso es que increíblemente repetimos la historia. O sea, año 2020 y nos pasa exactamente, hacemos que ocurra exactamente lo mismo que en el año 1300, pandemia, con los mismos focos infecciosos que surgieron de China y de Italia. O sea, esto quiero que lo vean, porque aquí podemos ver una herramienta que Damián nos la estuvo mostrando, ¿cierto? Que es una de las formas de detectar cuál es el problema. Aquí podemos ver lo idéntico en lo diferente, ¿cierto? O sea, pandemia mundial, toda la humanidad en cuarentena, porque en esa época se le dio el mismo tratamiento a la pandemia, todo el mundo en cuarentena y la ciencia a buscar una vacuna, ¿verdad? Quiero que vean eso, lo idéntico en lo diferente, que como humanidad repetimos la historia y eso es increíble. O sea, esto quiero que lo veamos. Ahora, ¿cuál es la solución que proponen? Vieron que ahora, yo les cuento que yo soy científica porque ahora está muy en el centro del protagonismo la ciencia. Todo el mundo espera que la ciencia provea una vacuna para resolver el problema del coronavirus.
está muy bien que eso se haga, ¿cierto? Encontrar una vacuna. Lo que yo quiero mostrarles es que en los años 1300 y en el año 1900, en esas pandemias también se formularon vacunas, pero que se haga una vacuna no resuelve el problema de que la humanidad repitamos el problema de la pandemia. Eso quiero que lo veamos. Ahora, en esta parte del camino, en esta parte de la charla que yo les estoy dando, aquí quiero poner un letrero, una marca, un banderín, como lo quieran llamar, para marcar esta parte del camino. ¿Por qué? Porque hasta aquí nos ayuda la ciencia, ¿ok? Hasta aquí nos ayuda la ciencia. Entonces, recuerden, por favor, esta marca que yo pongo en esta parte del camino. Ahora, quiero que entremos en un terreno de magia. Y para eso necesitamos otro paradigma, el paradigma de la magia. Y aquí, como muy bien lo explicaba Damián, ya que si la humanidad repetimos un problema como el de la pandemia que se manifiesta a nivel sociedad, es porque cada uno como individuo también hay algo que repetimos a nivel particular. Y aquí entonces yo quiero contarles mi experiencia recorriendo el camino de la magia, mi aplicación, y quiero hacer la analogía para que ustedes vean qué es eso que emerge, con qué podemos detectarlo y qué hacer ante esas circunstancias en las que a lo largo del tiempo, como ocurre en la historia de la humanidad, emerge un mismo problema que, aunque tratemos de resolverlo con cuestiones como vacunas, eso no lo resuelve y lo seguimos repitiendo. Resulta que en mi vida, yo también periódicamente a lo largo del tiempo, había un problema en mí que emergía y que era idéntico a lo largo del tiempo. Yo muchas veces caí en situación de desempleo. Y, a ver, se los digo, yo tengo una formación académica muy fuerte, tengo muchos títulos, y se los menciono porque generalmente nos hacen pensar que una persona que tenga mucha preparación académica, muchos títulos universitarios, pues fácilmente encuentra un trabajo. Bueno, yo soy la prueba que eso no es así. Regularmente se me presentaba en mi vida que yo caí en situación de desempleo. La primera vez que yo estuve en esa situación, obviamente recurrí a vías densas, como lo mencionaba Damián, bueno, envío hojas de vida a todas partes, a ver si en algún lugar me contratan. La tercera vez que yo caí en situación de desempleo, yo afortunadamente ya me había encontrado con el método de la magia. Y entonces dije, ok, aquí el método, que es un paradigma que me aporta muchísimo más que otros paradigmas que ya conocemos, me puede ayudar a ordenar qué es eso en mí que hace que siempre emerja el mismo problema idéntico, el problema del desempleo. Nos dijo Damián, hay una manera, hay pasos, ¿verdad? Para que cada uno ordenemos qué es eso que emerge, por qué emerge, desde dónde emerge. Vamos a ver. Entonces yo les cuento, aplicando yo el método de la magia, qué fue lo que detecté. Cuando yo dije, ok, el método me dice que yo tengo que nombrar el problema y escuchar qué es lo que yo digo del problema. Y lo que yo decía constantemente era que es culpa del gobierno, que no tengo empleo, que qué le voy a hacer, o sea, constantemente me quejaba, ¿cierto? Y cuando yo me di cuenta que yo ponía el problema en la política, en el gobierno que no daban empleo, y escuché que dentro de todo lo que yo decía, yo jamás decía que yo quería un empleo, o sea, simplemente no lo decía. Uno puede creer que cuando uno cae en situación de desempleo, uno quiere mucho un empleo. Yo jamás decía, de mi boca jamás salía, yo quiero un empleo con tales características, tal cosa. Eso fue lo primero que detecté, algo que yo no decía, ¿ok? Lo segundo que detecté es que cuando yo hablaba de mi situación de desempleo, yo decía una frase que a mí me sonaba muy familiar. Y ahí yo escuché la palabra familiar, o sea, yo decía, ay, problema del gobierno, ¿qué se le va a hacer? No tengo empleo. Esta frase me suena familiar, o sea, yo ya he escuchado esta frase antes. Y les digo familiar porque resulta que esa frase es la misma frase que decían muchas personas de mi familia, porque en mi familia hay pandemia de desempleados, tal cual. O sea, ¿yo qué hacía? Repetía la historia de mi familia, así como en la humanidad repetimos la historia de la pandemia idénticamente cada siglo en promedio. Cuando yo vi que esa frase no era mía, sino que yo me había dejado contagiar esa creencia de que el gobierno tenía que darme un empleo y no que yo tenía que lograr un empleo, yo vi que yo repetía la historia de mi familia y cuando seguí escuchando, y aquí quiero mostrarles el uso práctico de otra de las herramientas que Damián nos explicó, que es lo de ver algo idéntico en lo diferente. Primero, idéntico en lo diferente era que yo decía las mismas frases de mi familia, yo
repetía la historia de mi familia. Y además, cuando yo hablaba de empleo, yo decía, no tengo empleo. Yo también escuché que empleo, además de ser un adjetivo, yo escuché que eso es también un verbo, que es del verbo emplear. Y yo me di cuenta que yo empleaba mi tiempo en quejarme todo el tiempo, en creer que el gobierno tenía que darme empleo, y yo jamás dedicaba tiempo a decir qué empleo quería o a hacer, no sé, buscar en internet, encontrar lugares posibles donde yo quisiera trabajar o generar contactos, saber si yo lograba encontrar el trabajo. Claro, ahí empecé yo a ver ese virus que emergía en mí periódicamente y me di cuenta que eso era lo que yo tenía que resolver. Aquí les estoy mostrando herramientas muy claras de lo idéntico en lo diferente, no solamente a nivel particular, sino también a nivel social, o sea, dentro de mi familia, yo repetía la historia. Cuando yo hablaba de empleo, porque esa era la palabra que yo usaba para nombrar mi situación en ese momento de desempleo, cuando yo me di cuenta que yo mi tiempo todo el día lo empleaba en hacer cosas que no debía hacer, en perder el tiempo en otras cosas, cuando yo debía estar, yo qué sé, tocando puertas, dirigiéndome a encontrar trabajos, ese tipo de cosas, yo no, yo que sé, me iba a caminar o me ponía a conversar con un amigo, o sea, no se veía en mí, obviamente, no se veía en mí un interés de querer encontrar un trabajo. Y eso quiero mostrárselos porque con estas herramientas ya en este momento cada uno puede estar detectando qué es eso que emerge, esa emergencia que surge en cada uno periódicamente. Ya con eso tú tienes con qué comenzar a detectar qué es eso que en ti tienes que resolver. Aquí, en este punto de la charla, yo quiero, ya para ir concluyendo, darles una buena noticia, y es que todo esto que yo les estoy tratando de mostrar en aplicación práctica desde mi propia experiencia, desde la señal que puse atrás, recuerdan, y aquí vamos a poner un letrero, una marca en el camino, porque hasta ese punto nos ayuda la ciencia. Desde ese punto para acá, todo esto que les he contado, que les he compartido, que he tratado de explicárselo también mostrando cada una de las cosas que también al inicio ubicó en la charla, todo esto yo lo aprendí no en las universidades. Y eso es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque tú no necesitas ir a pagar una matrícula, a presentarte a la universidad, a pagar algo muy caro, a tratar de ganar un lugar en la universidad. Tú no necesitas eso para aplicar todo esto que nosotros aquí te estamos ofreciendo ahora mismo. Desde ya, con las herramientas que te estamos dando, tienes con qué detectar en ti que es eso no resuelto, que detectes ese virus que surge, que emerge regularmente, periódicamente, que hace que repitas la misma historia o que repitas la historia de tu familia. Ya tienes con qué detectar cuál es esa emergencia y tienes con qué resolverla también. Eso es una muy buena noticia, porque entonces no hay excusas, nadie se puede quejar de que no tiene con qué, y hablando de gente que emplea su tiempo en quejarse, bueno, o sea, ya sabemos, ya estamos viendo que es una manera muy simple y práctica de aplicar claves que a todos nos sirven, y quien no necesita organización en su vida, incluso antes del problema del virus y de la cuarentena. Todos necesitamos organización en nuestras vidas. Entonces, ojalá que esto que yo les comparto hoy les sirva para cada uno. Ojalá que haya sido lo suficientemente claro en términos prácticos, que es lo que quiero mostrarles. Y muchas gracias a todos por escucharme.